Agradezco a Dios, hermano, por tu gran vida, porque queriendo corregir algo, Dios te va a enseñar a corregir algunas debilidades que tienes en la hermenéutica. En este momento vamos a hablar del gran científico, la biografía y legado científico de Isaac Newton, el Sir, nombrado por el reinado de Inglaterra como el Sir, el gran caballero, matemático, inventor, astrónomo, teólogo, filósofo cristiano de nacionalidad inglesa. Es considerado uno de los padres de la ciencia moderna y muchos lo percibieron como el mejor físico matemático de la historia y el científico que ha dejado el legado más valioso e influyente de todos los tiempos. Isaac Newton, trinitario, tremendo tipo, chico, matemático y físico. Te voy a dejar este solo autor, porque para mí es suficiente, porque la hermenéutica de Charles Hodge, la hermenéutica de Lutz, de Pentescot, están muy reducidas. Pero el filólogo Enrique Lang te da 5 leyes, 5 reglas para acercarte con honestidad, ciencia, para la correcta interpretación bíblica. Si tú no utilizas esta regla, vas a ser un indocto, un inconstante que va a pervertir algunas palabras de la Biblia. Primera ley de Lang, sentido usual y ordinario. Todas las palabras no significan lo mismo en todos los momentos que se utiliza la palabra ciencia, no en todos los momentos significa lo mismo. Ahí tienes que hacer un juego de ideas en paralelo, enseñanzas en paralelo, textos en paralelo para que descubras el sentido usual y ordinario de cada palabra. Leer el texto inmediato, el contexto menos inmediato, por qué se escribió, ideas en paralelo y enseñanzas en paralelo, testimonios en paralelo. Así puedes descubrir los errores que te sembraron y te malformaron. Déjate enseñar, hermano, déjate enseñar. Cuando Dios elige a un maestro, ese maestro, Dios le da una capacidad especial como un apóstol, como un profeta, que no se lo merece, que no se lo ganó. Yo no me gané esto. Yo era un técnico bruto del monte, un animalito del monte era yo. Y Dios me rescató, me pidió abandonarlo todo, como Pablo lo testificó 2 veces y una vez por Lucas. Yo lo abandoné todo. También lo dijo en Filipenses, hay que hablar del testimonio que uno ha tenido, de cómo Dios te ungió y te llamó, porque eso es autoridad. El testimonio no dice que el obispo sea de buen testimonio. Y para que tú seas de buen testimonio, tienes que presentar tu biografía, tu llamado. ¿Estás celoso de eso? Allá voy contigo. Vamos primero a leerte el texto, antes de hablar de Isaac Newton, de leerte el texto que me citaste. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas y de vanas cosas. El estudio de la gramática, el estudio de la ciencia, el estudio de la naturaleza, el estudio de la medicina, el estudio de la tecnología, de cómo funciona el TikTok, no son cosas vanas, porque si tú lo vas a utilizar para el bien, es una bendición de Dios, porque la ciencia, el alma sin ciencia no es buena. El pueblo de Israel, inspirado por Salomón y David, se caracterizó por ser un pueblo sabio, inspirado por el profeta, científico, sabio. Moisés también fue una influencia poderosa. Dice la Biblia que el Espíritu Santo dio sabiduría en toda arte a los que habían de construir el templo, arte de ingeniería. Entonces no son aprendizajes vanos los de la ciencia y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Tú tienes que buscar a qué se le llamaba falso en aquel momento y a qué se le llamaba verdadero en aquel momento. Estaban los astrólogos, estaban los brujos, como los magos que se aparecieron a honrar a Jesús. Se le llamó astrólogo, se le llamó personas que estudiaban las estrellas. No eran brujos, no eran los que ahora investigan la luna y el sol, los horóscopos, no, eran científicos. En aquel momento se le llamaba también astrólogos, los que estudiaban los astros, a los científicos, porque estudiaban la naturaleza. Entonces había una ciencia supersticiosa de brujos y una ciencia exacta y verdadera.
Entonces lo que Pablo está diciendo allí en el sentido usual y ordinario es de la falsamente llamada ciencia. Pablo sabía que había una ciencia que se llamaba ciencia, era falsa, era brujería, pero hay otra ciencia que es verdadera, que es la que Pablo dice aquí. Aquí, por ejemplo, Pablo en Filipenses 1:9 dice: y esto ruego, él oraba, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Tú sabes lo que es todo conocimiento? Todo conocimiento es todo conocimiento. Mecánica, electricidad, cibernética, no sé. Cualquier tipo de conocimiento que sea de provecho y utilidad para servir al Señor, como este TikTok que estamos utilizando. ¿Comprendiste eso? Ahora vamos a hablar de Isaac Newton. Mi hermano trinitario Isaac Newton. Aquí les dejo. Ustedes pueden ir a Creyentes Intelectuales, la página Creyentes Intelectuales. Aquí hay un número grande de científicos creyentes. Mira, el Albert Einstein tenía en su oficina 2 cuadros, el de Isaac Newton y de Friedrich Faraday, 2 creyentes ingleses. Estos fragmentos fueron leídos por Albert Einstein y Ethel Yewa, quienes los estudiaron en la Universidad de Jerusalén y lograron estar al día con su publicación en el siglo XX. Mira lo que dijo, lo que leyó Albert Einstein. Estamos autorizados a llamarlo a él también Dios, por el nombre de Dios que es en él. Eso es Isaac Newton y Albert Einstein defendiendo la divinidad de Jesucristo. Eran trinitarios. El crítico y teólogo y físico matemático Isaac Newton, que puso las bases, las leyes que todavía se utilizan para los viajes modernos al espacio. Isaac Newton, revisando el credo de Nicea, el científico había estado examinando los artículos no bíblicos que habían sido añadidos por la iglesia en el credo de Nicea. Y después de descartar uno por uno aquellos que no fueron escritos originalmente por la Biblia, el físico expresa una confesión reformulada del credo. Un credo reformulado, ¿verdad? Un credo reformulado, que es lo que nosotros estamos haciendo ahorita. Estamos reformulando la Trinidad para que sea bíblica y no por los concilios carnales, porque los concilios carnales, además de matar, tenían filosofías huecas, que utilizaron la filosofía hueca de religiones paganas para enseñar la Trinidad. No se tenía que usar eso, se tenía que usar la Biblia. Entonces miren lo que dice aquí nuestro gran maestro científico Isaac Newton. Creemos en un Dios, el Padre Celestial, que hacedor de todas las cosas, visibles e invisibles, en nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el único unigénito del Padre, que es la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, el Dios verdadero, del Dios verdadero engendrado, no creado, consustancial al Padre, por quien todas las cosas están en el cielo y en la tierra, fueron hechas. ¿Quién por nosotros los hombres y por la salvación descendió y fue encarnado y hecho hombre, sufrió, resucitó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos? Vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. También creemos en el Espíritu Santo, por quien los profetas hablaron. Inclusive Isaac Newton defendió a los textos originales, el Textus Receptus, en contra de los arrianos del texto crítico. A igual que Lutero, se refirió a la Iglesia Católica Romana, a la institución papal, como Babilonia la Grande. No hay enemistad entre un físico, matemático, filósofo de la envergadura de Isaac Newton y la teología trinitaria. Aquí te dejo esto. Si quiere más información, vaya a esta página Creyentes Intelectuales. Por favor, desprecie la arrogancia, la altanería, la ignorancia de los indoctos, de los ateos y de los religiosos que no aman la ciencia. Dios te bendiga, hermanito. Dios te guarde. Porque hay bravo conmigo. Aceptar la corrección.